Dios les bendiga, esperando en el Señor que se encuentren bien. Bienvenidos a la familia de Entre Té y Palabra. Hoy lunes reflexionando en la palabra, 13 de mayo de 2024. En esta mañana queremos compartir una pequeña palabra con ustedes, esperando que sea de bendición. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 7 al 18. Te adoramos, Jesús. Y antes de darle lectura vamos a hacer una oración y nos elevamos al Padre, ¿verdad? Dándole gracias por esta mañana y gracias, ¿verdad? Por permitirnos compartir con cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. A ti te damos gloria, te damos honra. Gracias por este privilegio en esta hora. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor Padre amado, por darnos la oportunidad, Jehová, de poder enmendar, de poder arreglar, Dios mío, Señor, de poder tener un día más para adorarte, para servirte. Dios mío de la gloria, Señor, para compartir con nuestra familia, para poder exponer tu palabra, para poder llegar a aquellos, Señor, que aún no te conocen, pero también a aquellos, Señor, que están en necesidad de una palabra tuya en esta hora. Padre, te presentamos a cada uno de los hermanos que se sintonizan, a cada uno de los que comparte, Señor, y que esta palabra vaya a llegar. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú obrando, que seas tú haciendo que esta palabra germine, que abraces en esta mañana, que multiplique fuerzas al que las necesite. Padre, te presentamos esta palabra que vamos a compartir, dándote a ti, Dios mío, toda la gloria y toda la honra. Y pidiéndote, Señor de la gloria, que esta palabra sea el alimento, Jehová, el alimento que necesite cada oyente en esta hora. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y de esta manera le voy a pedir que me acompañe al libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. En este versículo 7 estamos hablando de Moisés cuando se encontraba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de los 10 mandamientos. Ese encuentro glorioso que tuvo con el Señor, en el cual fue revestido de gloria y de poder. Que cuando Moisés bajó de ahí, de ese encuentro con el Señor, ya Moisés no bajó siendo el mismo, ¿verdad? Y yo creo que entendemos, y aún nosotros entendemos en este momento la presencia, la experiencia que tuvo que haber tenido Moisés y que hoy en día muchos de nosotros tal vez no la hemos tenido. Así que yo te invito de manera especial a que separes eso, a que le digas al Señor en esta mañana: necesito subir al monte y tener esa experiencia contigo. Pero en esta hora no vengo a hablarte de eso. Vengo a hablarte de algo un poquito más profundo y más importante. Quiero compartir algo con ustedes que en ese momento Moisés tuvo la experiencia de sentir y cargar la gloria del Señor. Pero Moisés entendía que él iba a perecer. Moisés sabía que en algún momento él iba a fallecer, él iba a morir, él no era un ser eterno. Pero vamos a continuar porque el versículo 8 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Te adoramos, Jesús. La palabra aquí en estos primeros versículos que le estamos dando lectura en el capítulo 3, nos están hablando que en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, era más condena y muerte. Y cuando estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando del ministerio de la justificación, y es el ministerio mediante el Espíritu. La ley iba a pasar. Moisés entendía eso.
Era un hombre que había hablado con Dios cara a cara, que había tenido una experiencia que había cambiado su vida. Pero aún Moisés entendía que él iba a perecer. Y aquí Pablo nos habla cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que en este tiempo del Antiguo Testamento, lo que fueron las tablas de la ley, resultaron con gloria. La gloria de Dios se manifestó en un hombre tal y común como nosotros. ¿Cuánto más no sería el ministerio del Espíritu? Pero ¿quién vino a entrar a ese ministerio del Espíritu? Nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el versículo 10, porque aún a lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Mire, es que lo que se vivió en el Antiguo Testamento no se puede comparar con lo que vivió y vino a ser nuestro Salvador. Moisés sí fue un gran líder. Y es que hoy en día vemos a muchas personas que te predican de Moisés, de David, de Daniel, pero se les olvida predicarte del primer personaje, de la persona más eminente, de la persona más importante. Y te estoy hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Porque sí le damos gloria a Dios por la vida de Moisés, por lo que impactó. Pero cuánto más no debemos de adorar, de darle gloria a ese Salvador que murió en una cruz del Calvario. Y sí que bueno son las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y le damos gracias al Señor por esos testimonios hermosos. Pero vamos a predicarle a Cristo. Fueron personas que Jehová se plació en usar. Pero son personas como tú y como yo, que perecemos, que no somos permanentes en esta tierra. Pero hay uno que sí lo es. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mire, yo no sé si usted tiene la Biblia en mano. Y si no la tiene, cuando tenga acceso a ella, coge ese versículo 11 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, márquelo. Porque si lo que perece, lo que puede fallecer, lo que se acaba, lo que no va a durar, lo que no es eterno, tuvo gloria en ese entonces, ¿cuánto más glorioso no será lo que permanece? ¿Y qué es lo que va a permanecer? El Espíritu Santo. ¿Mediante quién? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque es que no hubiéramos tenido acceso a ese Espíritu Santo, a ese Paracleto que nos acompaña diariamente, a ese Espíritu Santo que nos redarguye, que nos habla, que nos abraza, que nos consuela, si no hubiera sido mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque sí murió, pero resucitó y le dejó claro a sus discípulos, me voy, pero me voy para que venga el Consolador. Entonces, vamos a analizar algo en esta mañana. Porque si lo que permanece, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mira, mis hermanos, en esta tierra las cosas son pasajeras. Pero hay algo que nos está esperando, una morada celestial, y eso permanece para siempre. Por eso es muy importante estar vigilantes, buscando, desarrollando esa relación con nuestro Salvador. Porque hay cosas que perecen y nosotros perecemos. Dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Pablo deja claro, te voy a decir las cosas como son.
No estoy aquí para tapártela, no estoy aquí para acomodártela. Y hoy en día estamos predicando, exhortando, enseñando, dando reflexiones, pero tapando la verdad, diciendo cosas a media, ¿no? La palabra a mí me dice que tengo que hablarte con franqueza. Tengo que decirte la palabra como está. Y es que ya no estoy en el Antiguo Testamento. Respeto las leyes, respeto lo que Dios hizo. Claro que sí, lo valoramos. Porque déjame decirte que si vamos de la Biblia de Génesis a Apocalipsis, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el libro profético, el cual en estos tiempos todo el mundo está sacando para predicar, que estamos en los últimos tiempos, sí, nuestra redención se acerca, pero déjame decirte algo, que para que puedas entender el libro de Apocalipsis tendrías que volver al principio. Todo para mí tiene importancia y la palabra de Dios completita es importante. Pero hay tantas cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay tantas cosas que debemos de dejar de participar. Porque nos volvemos unos judaizantes, porque nos volvemos unos fariseos, porque nos volvemos como el pueblo de Israel. Dice el versículo 13, y no como Moisés. Escúcheme bien. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquello que iba a ser quitado, que iba a ser cancelado, que ya no iba a estar, que ya no iba a ser igual que antes. Ya iba a dejar. El Jesucristo vino a aboliarlo, vino a cancelarlo. Cuando nos vamos al principio del versículo y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Escúcheme. Moisés tuvo ese encuentro con el Señor en el monte Sinaí, bajó, descendió con las tablas y dice la palabra del Señor que su rostro resplandecía. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 33 dice que Moisés, luego de hablar con ellos, se cubrió su rostro. Y no voy a profundizar en eso porque es hermoso estudiarlo, la experiencia que tuvo Moisés. Pero en esta mañana yo quiero dejarte algo claro. Que es que no estamos para cubrir la palabra. No estamos para dejar de ver unas cosas pero ver otras. Porque dice la palabra de Dios que Moisés ponía el velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido, para que no se vanagloríen, para que no estuvieran pendientes, para que aprendieran que había algo más. Moisés fue claro con el pueblo, pero muchas veces nosotros también como hijos de Dios nos ponemos un velo. Teniendo la palabra de frente nos ponemos un velo. Hermana Pichón, ¿por qué usted dice eso? Vamos a la palabra. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir? Se debilitó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pablo aquí está hablando. Y es cierto, hermana Pichón, Pablo está hablando de los judíos en ese tiempo y leían la palabra, escuchaban el Torá y creían las cosas literalmente. Eso era lo que ellos entendían y atesoraban eso. Y es cierto, mire, le voy a decir algo, para que no diga, la hermana Pichón dijo que se quitó el pacto de la ley. Escúcheme esto, ese pacto fue abolido porque vivimos ahora en el pacto de la gracia, no para que usted se aproveche, sino porque vivimos por fe en este tiempo, por gracia, por un favor inmerecido, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero le voy a decir algo en esta mañana. El pueblo judío, cuando estudiaba el Torá, entendía las cosas literal. Y hoy en día nosotros tenemos que entender que cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y fue resucitado, el antiguo pacto fue abolido, fue cancelado.
Y comenzamos a vivir en el pacto de la gracia cuando ese velo se rasgó en el templo de arriba hacia abajo. Y eso nos dio libre acceso a nuestro Padre. No necesitábamos ningún intercedor, ninguna persona que fuera a hacer sacrificio para perdón de nuestros pecados. Ya estamos viviendo en un pacto diferente, pero lamentablemente aquí Pablo hablaba de que todavía habían personas que no entendían que ya Dios los había sacado de ahí. Entonces en esta mañana me voy a ir un poquito más. Todavía hay creyentes, siervos del Señor, iglesias, congregaciones, mire, personas que le sirven al Señor y viven atadas espiritualmente porque quieren vivir en el Antiguo Testamento. Cuando me refiero a eso es que quieren vivir atadas por costumbre, por leyes, por ceremonias, por rituales. No, es que yo tengo que hacer esto para servirle al Señor. No, es que esto lo tengo que hacer porque... No. Dios vino a traerte libertad. Y cuando vivimos de esa manera, no crecemos espiritualmente. Dice la palabra aquí del Señor en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15. Y es que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando hablamos del velo, no hablamos de algo visual. Yo no le estoy hablando que va a ver a personas caminando con su rostro cubierto, no. Es que el velo está en el corazón. Esa atadura está en el corazón. Y si cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se estremeció, todo se estremeció, la tierra tembló y aquel velo fue rasgado de arriba hacia abajo, dando por hecho que no había sido rasgado por mano de hombre. Y es que es necesario que en esta mañana el velo de tu corazón sea rasgado, que sea quitado, que tu vista sea arreglada, que puedas ver las cosas como Dios quiere. No es como nosotros queramos. No, porque voy a tomar esto de la palabra, pero esto no lo voy a tomar. Mira, seguimos creyendo en los 10 mandamientos porque no puedes matar, porque no puedes adulterar, porque no puedes robar, porque no puedes mentir, porque no puedes levantar falso testimonio en contra de tu prójimo, porque no puedes tener dioses ajenos, porque tu prioridad es Dios, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos creyendo en eso. Pero mis hermanos, vamos a dejar de un lado, porque muchas veces nos volvemos como los fariseos. Ellos querían aparentar cumplir la ley, pero no podían. Y nos ponemos a hacer rituales y ceremonias, ¿no? Porque no. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Pero es que esta palabra es poderosa. Pero cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. Como único ese velo va a ser quitado es que te conviertas de corazón a Cristo. Que entiendas, estoy pecando, estoy fallando y estoy mal. Estoy sirviéndole a Dios a mi manera y esto no le agrada. Porque lamentablemente vemos personas sirviéndole al Señor en la iglesia, pero atadas espiritualmente. Pero ¿qué pasa que no cambia? Pero ¿qué pasa que el Espíritu Santo no desciende ahí? Pero ¿qué pasa que no se mueve? Pero ¿qué pasa que no abre la boca y no alaba? Mire, mi hermano, ¿tú sabes qué sucede? Que es que hay personas que están tan atadas y que ese velo está tan fuerte en su corazón y necesita ser roto. ¿Cómo ese velo se va a quitar? Únicamente bajo un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando usted se tope con personas así, levante las manos, váyase de rodillas y interceda. Señor, quita el velo, ráscalo. Así mismo, Señor, como sucedió ese día que te encontrabas en esa cruz, en el Gólgota. Mira, Señor, así como sucedió en el templo, Padre, que ese velo sea rasgado, que esa vida sea libre, para que pueda adorar con libertad.
Porque dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Mire, la verdad no es lo que tú escuchas. La verdad no es lo que te puedan decir. La verdad es lo que dice la palabra. Y es que esta verdad es lo que te hace libre. Jesucristo vino a darte libertad. Y muchas veces tenemos hijos de Dios, personas sirviéndole al Señor. Perdóneme la palabra, pero le servimos a Dios mediocremente. Porque es que nos quedamos con el velo por dentro cuando ya el Señor rasgó ese velo. Te estoy dando libertad. Quiero abrirte tus ojos espiritualmente para que veas la palabra tal y como es. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, mira, es que ahí hay libertad. Donde quiera que tú estés, tú tienes que sentir la libertad de Dios. Y hay lugares hoy en día donde el Espíritu de Dios no puede fluir con libertad, porque hay iglesias, porque hay congregaciones, porque hay ministros que cargan con un velo encima, cubriendo la verdad de Dios. Mire, pueblo de Dios que me escucha en esta mañana, si la palabra le está diciendo a usted, no se lo está diciendo la hermana Pichón, se lo está diciendo la palabra, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es que donde esté el Espíritu de Dios, hay una fluidez de Dios. Hay alimento de palabra. Hay presencia. Los enfermos son sanos. Los endemoniados son liberados. Y ahí es donde tú puedes conocer y entender el Espíritu de Dios está fluyendo. Yo no estoy hablando de brincos. Yo no estoy hablando de alboroto. Yo no estoy hablando de nada. Estoy hablando de una libertad en el Espíritu. Que tú puedas batir tus manos y levantarlas. Mira, y se siente esa paz y ese amor de Dios. Ahí hay libertad. Dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo de gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo vas a ser transformado cuando tu velo sea quitado? ¿Cómo vas a ser cambiado cuando tu velo sea quitado? Porque déjame decirte algo, cuando tú tienes ese acceso libre entre tú y Cristo, tú reflejas al Señor. Tú eres como una luz en medio de una oscuridad y tú eres el que alumbra. Eres un espejo. Así que analízate en esta mañana. Hoy 13 de mayo, del Señor, haz una examinación en mi vida. Mira, hazme un rayos X, Señor, que si hay alguna parte en mi vida que yo todavía estoy cargando un velo. Señor, si en mi corazón yo todavía estoy cargando un velo, si todavía hay cosas en la palabra, Señor, que yo las estoy tomando tan literal y no las debo de tomar así. Señor, si hay cosas que yo no entiendo, abre mi entendimiento, dame la sabiduría y el Señor te la va a dar. Hay un versículo en la palabra que dice que si tú pides, Él te da. Y he escuchado muchas personas que hablan y piensan que estamos hablando de algo material. Y la palabra no está hablando de algo material. No es que Dios no te vaya a suplir, ¿sí? Pero está hablando de algo espiritual. Pídele a Dios sabiduría que yo te estoy diciendo en esta mañana que te la va a dar. Señor, abre mis ojos espirituales, Dios te los va a abrir. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Dios te va a llenar. Señor, ayúdame a entender la palabra. Levanta ese deseo en mi corazón, Señor, de buscarte, de orar, de adorarte. Pero que el velo que todavía está en mí, Señor, que en esta mañana sea rasgado.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo lo creo. Pero cuando hagas esa oración, también acciona. Acciona. Dios no quiere que te quedes en algo que perece. Dios quiere que te quedes en lo que permanece. Lo de Dios permanece para siempre. Así que te digo algo en esta mañana. Si dice la palabra, si conocieres la verdad y la verdad te hará libre, yo te invito a que conozcas a Cristo. Porque es el único que te puede ofrecer la libertad. El único. El único que puede arrancar el velo. Que puede quitarlo. Porque humanamente podemos muchas veces aparentar que ese velo no está ahí. Pero lamentablemente estamos como el pueblo de Israel, que tuvieron a Jesucristo de frente y no lo reconocieron. Tuvieron al Mesías esperado y no lo reconocieron. Solo algunos pocos. Y lamentablemente así mismo pasa en el pueblo del Señor. Hay muchos dentro que aparentan conocerlo, pero no le conocen. Y hay muchos que pudiera Jesús manifestarse frente de ellos y no pudieran ver ni entender esa manifestación, porque sus corazones tienen velo. Así que en esta mañana yo te invito a que ahí donde tú te encuentres, le digas al Señor: Señor, en ti hay libertad. Señor, yo conozco tu verdad. Y si hay alguna área en mi vida en esta mañana que todavía cargo un velo que no debe de cargar, que todavía se está fijando en las cosas que perecen y no en lo que permanece, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Padre, yo creo que tú rompes el velo. Así dile: Señor, en esta hora que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, que en este inicio de semana yo pueda comenzar a hacer cosas diferentes. Porque sí, déjame decirte que Dios escucha tu oración, pero muchas veces esperamos que Dios lo haga por nosotros y no es así. Hay cosas que humanamente nosotros también podemos hacer. Las que no podemos las hace el Señor, pero las que podemos tenemos que hacerlas nosotros. Así que yo te invito a que le digas al Señor: muéstrame qué necesito hacer. Muéstrame qué quieres que haga. Hoy lunes 13 de mayo quiero comenzar diferente. Que esta semana sea una semana de cambios, una semana de bendición y una semana que yo pueda testificar: Señor, quitaste el velo de esta área de mi vida. Porque Dios sana y levanta corazones en esta hora. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias por esta palabra. Y antes de cerrar, quiero volverlos a dejar con ese versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si en el Antiguo Testamento Moisés tuvo gloria, imagínate cuán mucho más nuestro Salvador y ese Espíritu Santo. Así que de antemano, muchísimas gracias. Gracias por conectarte, gracias por escuchar. Comparte la palabra. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Y te invito a que continúes sintonizando a la familia de Entre Té y Palabra. Toda la semana Dios tiene una palabra hermosa para cada uno de ustedes. Y todavía no ha sonado la trompeta. Tienes tiempo. Acepta a Cristo, que Él te espera. Dios te bendiga y recuerda que todo obra para bien.